¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá. En medio de toda la incertidumbre que se vive en Guadalajara, nos lanzamos al centro de alto rendimiento para observar el entrenamiento de la selección mexicana y, por supuesto, de Roberto El Piojo Alvarado, el Tala Rangel y del Chiquete Orozco, elementos del Guadalajara que están considerados por Javier El Vasco Aguirre. Y ahí tenemos a los dos jugadores de campo, al Chiquete Orozco y a Roberto Alvarado, que andaba sobándose ahí la pantorrilla izquierda. El Chiquete Orozco, que recibe este llamado de Javier Aguirre por primera vez en esta etapa, porque el Chiquete Orozco se perdió la anterior fecha FIFA por lesión. Y ahí tenemos al Piojo, que estuvo envuelto en la polémica la semana pasada y todo lo que rodea al Guadalajara con Fernando Gago, que si hay molestia entre los jugadores de Chivas, que si ya lo expresaron a la directiva. Mientras tanto, estos tres futbolistas que están con la selección mayor se tienen que enfocar en lo que serán los partidos contra el Valencia y contra Estados Unidos, justamente el partido contra Estados Unidos allá en el Estadio Akron. Y ahí tenemos a Roberto El Piojo Alvarado realizando los ejercicios en el mismo grupo donde estaba Raúl Jiménez, donde estaba Alexis Vega, y ahí ya veremos más imágenes de los jugadores de Chivas. Raúl Jiménez, que regresa a la selección mexicana después de una ausencia importante. ¿Y qué opinan ustedes de Germán Berterame? ¿Es merecida la convocatoria? ¿Ha mostrado nivel en el torneo como para pelear el puesto con Raúl Jiménez y también con el Memote Martínez? Recordando que Henry Martín fue baja por un tema de lesión. Ahí está Germán Berterame en su primera convocatoria. Y otro de las novedades es Obed Vargas, este mediocampista que milita en la MLS, en el Seattle, que es un mediocampista de contención y que Javier Aguirre lo estuvo siguiendo en los últimos meses y ya también recibe convocatoria. Y el caso de Eric Lira, un futbolista versátil de Cruz Azul que ha estado luciéndose con el equipo de Martín Anselmi, que entonces recibe la convocatoria en lugar de el delantero del América, Henry Martín. Vamos a seguir viendo imágenes de los futbolistas del rebaño. Ahí tenemos a Chiquete Orozco, que va a competir, por supuesto, en esa defensa central con Johan Vázquez y con César Montes. El Chiquete Orozco, que tiene esta posibilidad, les decía, en la pasada fecha FIFA no fue considerado porque traía un desgarre y ahora le ganó el puesto a el Toro Guzmán y lo quieren observar también Javier El Vasco Aguirre en esta concentración para los partidos del sábado y del próximo martes. Ahí tenemos a Javier Aguirre platicando con Luis Romo. Ya veremos, por supuesto, también al Tala Rangel, al guardameta rojiblanco, en los trabajos que estuvo realizando este día en el centro de alto rendimiento. Ahí tenemos justamente al Tala, que ha mostrado un gran nivel desde que es titular con el Guadalajara. Por ahí un par de situaciones o de jugadas, ¿no?, en los compromisos anteriores de Chivas, pero eso no quita que sea un gran guardameta y que esté buscando y peleando un lugar. Rodrigo Huescas, otra de las novedades del combinado mexicano. Rodrigo, que milita en el fútbol de Dinamarca, en el Copenhague, y que recibe también la oportunidad ahora de buscar el puesto de lateral derecho, porque ahí cambió a todos. Julián Araujo no fue convocado y tampoco Alan Mozo. Y en el caso de Andrés Guardado, que va a recibir un homenaje en esta fecha FIFA, él pidió ser considerado a la convocatoria y poder entrenar con ellos. Hay una entrevista en el canal que recién acabamos de estrenar para que ustedes la chequen. Muy interesante la plática que tuvimos Warrior y yo con Andrés Guardado. Y ahí tenemos a uno de los auxiliares de Javier Aguirre dándole indicaciones a El Piojo Alvarado o algún tema de los ejercicios que estaban realizando en ese momento, que eran de buscar espacios hacia adelante. Eso es lo que trabajaron en la primera parte de la práctica y ya después vendría un ejercicio de espacios reducidos y ahí tenemos al Piojo Alvarado en el grupo con Jorge Sánchez, con Factor Lainez, con Alexis Vega. También anda el Memote Martínez, está Rodrigo Huescas, el propio Andrés Guardado, Orbelín Pineda, Luis Romo, que es de los elementos con los que más se lleva el Piojo Alvarado en esta concentración, porque se conocen muy bien de lo que vivieron con la máquina de Cruz Azul. Así que ahí está Roberto El Piojo Alvarado, prácticamente concentrado en lo que es este tema, ¿no?, de selección mexicana. Quién sabe qué tan enterados puedan estar de lo que sucede alrededor de Fernando Gago, de lo que esté pasando en el entorno del Guadalajara y cómo esto puede afectar al momento de presentarse en la cancha, porque lo vimos en el clásico tapatío el primer tiempo, los primeros 60 minutos, mucha desconcentración del equipo rojiblanco y después
hubo un cambio de casacas y ahí ya tenemos a Charly Rodríguez, por ejemplo, que estaba también en ese grupo con el Piojo. Así que los ejercicios que se realizaron este día en el centro de alto rendimiento. Del caso del Chiquete les mencionaba que va a competir con Johan y con César Montes, que apenas se integraron a los trabajos, y entonces la segunda parte de la práctica no la realizaron. Tratan de dosificar, por supuesto, los esfuerzos, y ahí vemos cómo empiezan a regalar algunas de las casacas que traían los jugadores, algunas playeras a aficionados que tuvieron la posibilidad de ingresar al CAR a ver el entrenamiento. Y luego, ¿qué tal Raúl Jiménez, que le avienta ahí la casaca al Piojo Alvarado? Se mantiene el Piojo en este ambiente de él de ser un tipo alivianado, un tipo de sangre ligera, ¿no? Que entiende, se equivocó la semana anterior, pero que eso ya no lo puede desconcentrar. Y ahí tenemos la plática, ¿no? Con Diego Lainez, ya cuando se dirigían hacia otra parte del CAR, hacia otra cancha para seguir el entrenamiento del día. Y en el caso de los porteros, ahora sí vamos a ver al Tala Rangel, que comparte esta concentración con Guillermo Ochoa, con el experimentado guardameta de la selección mexicana, que está de regreso, y ahí Javier Aguirre también estuvo al pendiente del trabajo de los porteros. Veremos cómo los separa en cuanto a la actividad que puedan tener esta semana, sobre todo en los partidos contra el Valencia y contra la selección de Estados Unidos, porque el Tala Rangel fue titular en el juego contra Nueva Zelanda en la pasada fecha FIFA que México ganó. El Tala Rangel, la verdad es que por Nueva Zelanda, que no generó muchas oportunidades de gol, no se pudo lucir con algunas atajadas. En cambio, Malagón en el partido contra Canadá sí tuvo una muy buena, que fue el empate a 0-0. Y Malagón, ahí lo tenemos en los trabajos con el Tala Rangel. Se dan un saludo ahí entre camaradas, ¿no? El portero del América, el portero de Chivas y Ochoa también muy identificado como guardameta azul crema. Así que ahí tenemos a los tres porteros que están luchando por un puesto en esta concentración para ver a quién pone contra Valencia y a quién pone contra Estados Unidos. A mí, desde mi perspectiva y por lo que podemos ver, posiblemente Malagón juegue contra el Valencia y en una de esas le da la posibilidad a Ochoa de jugar contra Estados Unidos, o al revés, Ochoa contra Valencia y Malagón, que tuvo preferencia sobre el Tala Rangel contra el rival más complicado que era Canadá, sea el titular contra el combinado de los Estados Unidos. Ya veremos, por lo pronto ahí están Ochoa, Malagón y el Tala Rangel en estos trabajos que se realizan en el centro de alto rendimiento. El partido, muchachos, México contra Valencia, lo tendremos en Azteca 7 este sábado, minutos antes de las 8 de la noche, desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, y después vendrá, por supuesto, el partido entre México y Estados Unidos. Hasta aquí el seguimiento a los jugadores de Chivas, muchachos, les mando un fuerte abrazo, soy Villavilla, nos vemos en el siguiente.